Se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección de los muertos, y le preguntaron a Jesús: Maestro, Moisés dejó escrito, si a alguno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa de descendencia a su hermano. Había 7 hermanos, el primero se casó y murió sin hijos, el segundo y el tercero se casaron con ella y así los 7, y murieron todos sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versos 27 al 38. La vida eterna es la misma de Dios. La vida tiene un valor absoluto, la eternidad, la gracia de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, domingo 16 de noviembre, año 2022. La vida eterna es la misma vida de Dios. ¿Cómo entender la vida desde la eternidad, proyectada hacia la eternidad, analizada desde la eternidad? Existen personas que no aceptan la resurrección. Sí, hay los saduceos en la Santa Biblia. No aceptan la resurrección de los muertos. Hay otras personas que sí. Hay otras personas que creen que eso va a suceder alguna vez, en algún momento. Marta le dice a Jesucristo: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y Jesucristo le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que me sigue tendrá la vida eterna. ¿Cómo moverse en ese ambiente de vivir aquí en la tierra una vida sin preocupación, sin molestia, sin estar presionado psicológicamente, sin estar diciendo yo no me quiero morir o no me tengo que morir, sino vivir sencillamente entendiendo que la vida es un don de Dios, es una gracia de Dios, viene de Dios, tiene un valor absoluto y la vida es eterna? Entonces la vida como don y como gracia de Dios únicamente se entiende desde el misterio de la fe. Es tan importante tener un concepto claro de la resurrección del Hijo de Dios para poder entender el misterio de los seres humanos proyectado hacia la eternidad. Si uno entiende la resurrección del Hijo de Dios, entiende la vida para la eternidad. Mientras tanto, no la va a entender, porque todo depende de la resurrección. San Pablo fue muy evidente cuando enseñó el aspecto de la resurrección. Y decía San Pablo: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. No podemos decir nada si no entendemos la resurrección y si no creemos en la resurrección del Maestro. La primera verdad que aprendemos es que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Tomando como base esa premisa, entonces estará equivocada aquella persona que pretende equiparar el estado humano con un cuerpo resucitado y le haga la pregunta a Dios de quién será la esposa o esta señora que estuvo casada aquí en la tierra con 5, 6 o 7 maridos. ¿De quién será? Entonces no hay necesidad de la pregunta. ¿Por qué? Porque está equiparando el estado humano con el resucitado. Afirma la Biblia: cuando resuciten los muertos, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio, sino que serán como ángeles en los cielos. Capítulo 12, verso 25 del Evangelio según San Marcos.
El Hijo de Dios entonces permite que entendamos el valor absoluto que tiene la vida, la procedencia de la vida, quién es el autor y quién es el dueño de la vida. El Papa Emérito Benedicto XVI hablaba en ese tiempo y decía el Papa: Dios ha creado al hombre para la resurrección y la vida. El hombre fue creado para que resucite, para que tenga vida. Él vino para que tenga vida, para la que tenga en abundancia, y el que crea en él tendrá vida y la tendrá en abundancia. Y esa es una verdad bíblica en la historia de cada uno de nosotros. La vida eterna es la misma de Dios y a la vez la vida de los hijos de Dios. San Juan Pablo II, Papa, tiene una carta encíclica famosísima que se llama Evangelium Vitae, el Evangelio de la vida. Y allí, en esa carta encíclica, el Papa afirma que el hombre está llamado a la plenitud de la vida, que va más allá de las dimensiones de la existencia terrena, que consiste en la participación de la vida de Dios. Lo sublime de esa vocación se manifiesta en la grandeza y el valor de la vida, incluso en su fase temporal. Habría que revisar el catecismo de la Iglesia Católica, y es muy interesante leer el catecismo de la Iglesia Católica para decir que nos permite saber y tener fe en lo que sucede ante la muerte de cada persona. El catecismo de la Iglesia Católica se detiene ahí. ¿Qué pasa con la muerte de cada persona? Y contesta la pregunta: cada persona después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna, en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación. Entonces las personas que mueren en la gracia y la amistad de Dios quedan purificados y viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios por lo que ven tal cual es. Cara a cara lo veremos, decía San Pablo, lo veremos cada vez. Y el cielo es la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a Dios. El catecismo de la Iglesia Católica es muy enfático. Cada persona después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna. ¿Qué sucede con la vida de cada persona después de la muerte? Hemos aprendido una buena lección. La lección sobre la vida, que es eterna, es absoluta, está proyectada hacia la eternidad. La vida es un don y una gracia y se proyecta a la eternidad. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.